Damos la bienvenida al economista Jorge Arris. Él fue director de la delegación del Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Cuenca. Mucho se ha dicho, muchos elementos de juicio se vierten en el país sobre la acción del Consejo Nacional Electoral y es importante conocer una visión interna que la tuvo el economista Jorge Arris por un periodo que tuvo una brusca culminación hacia la medianoche del sábado 24 de octubre. Allí los consejeros de mayoría del CNE decidieron sin justificación alguna, sin justificación aparente, cambiar al director de la delegación provincial de la SUAY, ingeniero Jorge Arris, quien estuvo vinculado cívicamente por varios años al trabajo de la Comisión Nacional Anticorrupción. Comisión que, dicho sea de paso, ha pedido también ser parte de lo que ha denominado una Contraloría Social con respecto al sistema electoral y a los escrutinios particularmente que se realizaban en el país y que fueron ya proclamados como oficiales en las primeras horas del domingo. Recordamos también que en su momento, a finales de octubre, el consejero electoral Luis Verde Soto manifestó sentirse contrariado por esta decisión, a la cual catalogó de abrupta e injustificada. Economista Arris, muy buenos días. ¿Qué es todo lo que está pasando con el Consejo Nacional Electoral? Hay además muchísimos temas que analizar, como aquel acuerdo que se dio el pasado viernes 13 de febrero entre los candidatos segundo y tercero, según el escrutinio oficial de ahora, Guillermo Lasso y Yacu Pérez, pero de alguna manera formalizado con la presencia allí de los miembros del Consejo Nacional Electoral, incluso de observadores internacionales, tema que al final el Consejo Nacional Electoral lo ha dejado de lado. Comencemos por donde usted considere pertinente, pues el Consejo Nacional Electoral es una de las entidades que más ha dado que hablar en los últimos meses en Ecuador. Le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo. Saludos a todos los oyentes de Antena 1. Realmente el tema electoral no solamente que se vuelve noticia, sino que es un tema apasionante. Realmente la situación del proceso electoral para la elección de presidente de la República para el periodo 2021-2025, realmente esto ha generado una situación anormal. Lo que usted manifiesta, Gustavo, en realidad, la organización del proceso electoral que vino de tumbo en tumbo y que obviamente se metió la mano también en el proceso, lo que usted anotaba, inclusive moviendo a algunos directores provinciales del país, entre ellos el mío, que no voy a tocar ese punto, más bien nos vamos a la parte técnica y a la parte del proceso electoral. El tema del proceso electoral empieza con dificultades desde la inscripción de candidaturas, cuando los candidatos presentan sus recursos, cuando presentan sus papeles para la inscripción, y ya empiezan las dificultades. No nos olvidemos que el tema, por ejemplo, de la inscripción de la candidatura de Arauz se presentó inicialmente con el binomio de Rafael Correa, que no podía, que estaba sentenciado por la justicia. Después se cambió, después se alteró, es decir, no se exigieron, no se hicieron adecuadamente las cosas para poder aceptar a los binomios. Después se aceptaron 15 binomios más, después se presentaron también, no se aceptó el binomio de Álvaro Noboa, es decir, las dificultades empiezan en el CNE desde la inscripción de candidaturas y el proceso obviamente desde el inicio se complica para llegar al momento, eso es en el preelectoral. Luego viene ya electoral, el momento de las elecciones, en donde se dan los resultados, se presentan las dificultades, pero se presentan dificultades desde la organización. Y la elección de miembros de juntas receptoras del voto, la capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto, los derechos, las posibilidades, si debían o no ganar, si debían estar presentes, si tenían o no que hacerlo, el tema de la pandemia, es decir, todo un ciclo de dificultades y problemas. Si le agregamos el tema financiero, si le agregamos el tema presupuestario, la reducción del presupuesto, la aceptación, pero es decir, es una suma de dificultades y problemas. Vea, Gustavo, en el tema inclusive del tema de la publicidad, nosotros tuvimos que atender algunos reclamos, inclusive el de ustedes, en donde no se pagaban las publicidades, no se pagaban las cuentas pendientes desde el año 2017,
a los medios de comunicación se les debía como 30 millones de dicho dólares. sea de paso, aún se les debe, economista Harris. Exacto. Entonces, Gustavo, ¿cómo es posible que inclusive no se atiendan, que no se haya administrado adecuadamente, que la imagen del CNE, que la imagen institucional, para nosotros era, le digo, una vergüenza que estando frente a la institución, lo único que podíamos hacer es tramitar los reclamos cuando se podía haber atendido oficialmente el presupuesto y pagar a los medios de comunicación? Si se agregan los valores asignados para esta nueva elección, que son alrededor de 29 millones de dólares, estamos hablando de cerca de 60 millones de dólares solamente para pagar el tema de las publicidades. Es decir, administrativamente no se ha cumplido, organizativamente no se ha cumplido, en la parte humana tampoco, en la parte presupuestaria peor. Y vea usted, si vamos al tema informático, que este rato es una reacción lógica, legal del punto de la Contraloría, desde el tema de la Fiscalía, es decir, todo es una complicación, todo es una alteración terrible en donde no sabemos qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar. Y si vamos ya al tema postelectoral, en donde usted hablaba muy bien, es el tema de cuáles son los resultados. ¿Son acertados? ¿Son correctos? ¿Son legales? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces hay un tema para conversar, Gustavo, creo yo, amplísimamente. Es un tema, yo digo, apasionante, pero terriblemente complicado y peligroso para la democracia del país. Economista Harris, muy buenos días. Luego del encuentro entre Yacu Pérez y el candidato de la Alianza Creo, Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, para proceder o solicitar, en este caso al Consejo Nacional Electoral, la reapertura de las urnas y un recuento de los votos, todavía había expectativa previo a la proclamación de resultados, que fue el día de ayer, pero justamente antes de aquello, el pleno del Consejo Nacional Electoral, con la ausencia de una de las consejeras, me parece que Estela Cero no estuvo, decidió no dar paso a las peticiones ni de Yacu Pérez, ni de Guillermo Lasso, ni tampoco de el candidato de la izquierda democrática, Javier Hervas, y decide proclamar los resultados. ¿Qué efectos puede tener esto luego de todas las expectativas que se han venido generando en torno a aquello, sobre todo, como decía, después de este encuentro, que aparentemente lo que intentaba era otorgarle un toque de legitimidad a un proceso que ha venido teniendo una serie de tropiezos, como usted mismo ya manifestó, desde el inicio, desde la inscripción de las candidaturas? La marcha del sector indígena está por llegar a Quito, se ha anunciado que llegará el día de mañana para interponer, en este caso, alguna impugnación a estos resultados. ¿Cuál es la lectura suya respecto de este tema? Antes de contestarle esto, yo quisiera primero hacer una reflexión. Mire usted, ya en el proceso electoral, ¿qué es lo que está pasando? Una vez que se da el proceso electoral y se dan los resultados, resulta que tenemos un ganador de la primera vuelta, que es el señor Arauz, que tiene alrededor del 32%, y los otros candidatos que llegaban alrededor del 20%. Pero no nos damos cuenta, allí había que hacer un análisis curioso. Usted sabía, y la opinión pública también, y los ciudadanos sabían, que estaba calculado que el señor Arauz ganaba en la primera vuelta. No nos olvidemos que el señor expresidente Correa le dijo al señor Moreno en su discurso que el día 8 de febrero el señor Moreno tenía que estar en su casa. Eso es porque simplemente sabían ellos que iban a ganar en la primera vuelta. ¿Por qué no se gana en la primera vuelta? Y esto ya es opinión pública y no podemos ocultar. Es decir, ellos estaban interviniendo de alguna forma. Ellos sabían los resultados con anticipación, de modo que sabían que ganaban en la primera vuelta. ¿Por qué no se gana en la primera vuelta? Porque resulta que el ciudadano, porque resulta que el país, porque resulta que los votantes, que los 13.099.150 electores que participaban en el proceso, participaron e intervinieron. El ausentismo del proceso electoral llegó a ser un punto más entre el 18% tradicional de la elección del 2017 y 19% en esta ocasión. Inclusive personas como el que está hablando, yo había hecho una predicción de que el ausentismo, de acuerdo al voto facultativo que tenían los jóvenes de 16 a 18 años, que significaban 680,000, y también el voto facultativo de las personas mayores de 65 años, que sumaban alrededor de 1.600.000.
esto daba como 2 millones y pico de personas, y por el tema de la pandemia y por el tema del ausentismo, pensábamos, y yo calculaba también que iba a ser el ausentismo de por lo menos del 40%. Y yo creo que ese argumento, y creo que todos sabíamos que iba a haber un ausentismo bastante más alto que el que se presentó. Ocurre que no, que apenas fue un 1% más, y el resultado de la votación fue que el señor Arauz obtuvo el 32% y ya no el 40%, y los otros candidatos menos 10 puntos para proclamar directamente como presidente de la República después de este proceso. Este rato es público, la reclamación de la ciudadanía, de las organizaciones, de las instituciones respecto a la metedura de manos, respecto a la intervención en el sistema informático. Se está pidiendo auditoría, Contraloría está pidiendo, Fiscalía lo está pidiendo, es decir, ahí hubo ya un antecedente de lo que iba a ocurrir en el proceso electoral. Y resulta que ante esta situación los resultados son diferentes, y ya en el tema, contestando su pregunta, en el tema, esa noche del 7 de febrero se dan los resultados después del análisis del conteo rápido de las actas del Consejo Nacional Electoral, y se presenta de una manera, yo diría, ligera. ¿Cómo es posible que se presenten los resultados sin estar confirmados? La diferencia técnica entre un candidato y el otro candidato era de menos del 1%. Y es así como la presidenta sale sin consultar con los consejeros, sin que sea un resultado de una reunión del Consejo Nacional Electoral, públicamente a dar unos resultados en forma precipitada, y arma realmente un ambiente terrible. Yo no digo a favor o en contra de uno u otro candidato, simplemente se tenía que tener el cuidado para dar una información pública sobre esto. Y después, en pocos minutos, tiene que participar el ingeniero Pita para aclarar que en el tema del análisis técnico del conteo rápido había una diferencia de menos del 1% y que los resultados no podían ser tomados en forma definitiva. Entonces yo creo que todas estas situaciones primero hay que analizarlos, porque el resultado este rato de lo que está ocurriendo ya en el tema público, en el tema de la reacción de uno de los candidatos que se siente perdedor o de uno de los candidatos que se siente ganador, es diferente, es un tema siguiente, es un escenario siguiente al del proceso electoral, con lo cual nos complica. Pero antes, este era el ambiente. Yo creo que los ciudadanos tenemos que darnos cuenta de que las instituciones, que las autoridades tienen que intervenir, tienen que hacer el análisis. Tenemos que estar seguros los ciudadanos de que para la segunda vuelta realmente hay un examen de Contraloría, realmente hay un examen de Fiscalía para el tema de la intervención en el proceso electoral y en el tema informático. No se pudo hacer el cambio del sistema informático por falta de presupuesto, porque el sistema era obsoleto, pero estamos manejando los mismos sistemas, estamos manejando los mismos programas, estamos manejando las mismas intervenciones. Se ha mencionado más de una vez al señor Pozo y a todos los posistas que manejaron el sistema y que siguen manejando el sistema. Economista Risa, vale la pena también tener en cuenta que hay una excitativa que se ha hecho de las otras 4 funciones del Estado al CNE para que imprima transparencia, claridad, que dé garantías en este proceso ante tantos problemas que se han suscitado. Hay, por otra parte, también el pedido de un sinnúmero de organizaciones sociales y ciudadanas. El pedido no es solamente del señor Pérez, lo fue inicialmente de Lazo y Pérez, al cual se ha sumado el candidato cuarto en votación, el señor Hervas, quien va más allá y dice el conteo debería repetirse voto a voto. Pero está claro que no se encuentra dentro de las posibilidades para el CNE, no existe en su léxico las palabras auditoría, contraloría. No hay visos de que este organismo admita ningún tipo de proceso de revisión, siendo evidente que el control social, la fiscalización, la auditoría, la contraloría son acciones que solamente podrían contribuir a la transparencia, esto es, a aumentar la confianza del electorado, pero esto evidentemente no es posible. Esto nos lleva a pensar que si bien, y esto es un hecho, así lo conocemos, la primera autoridad en materia electoral durante un proceso es el CNE, pero parece que esto fuera una especie de dictadura del voto. Se ha convertido el CNE en una especie de institución, una entidad supralegal en donde sus decisiones, cualquiera que éstas fueren, no pueden ser refutadas de ninguna manera.
Durante el proceso electoral el CNE es la máxima autoridad, Así es, pero eso no quiere es decir lo que estamos señalando. eso no quiere decir que las autoridades, que las instituciones, que el sistema de control, como el caso de Contraloría, o el sistema legal, como el caso de la Fiscalía, que están exigiendo auditorías y están exigiendo información, porque este rato todo el país está exigiendo transparencia. Todos los candidatos, ganadores y perdedores, todos quieren que se haga una auditoría y que se haga una transparencia del sistema de la votación. Cuando los candidatos Lasso y Pérez están buscando un acercamiento o estaban buscando un acercamiento para revisar las actas, para hacer una auditoría, cuando el candidato Herba se suma, cuando todos los candidatos están pensando, también los perdedores, de que es oportuno que se aclare y que se diga claramente. Mire, los miembros de las juntas receptoras del voto, el momento de la organización, el momento de la votación, fueron organizadas con más del 50% con personal suplente. Los principales no asistieron, tuvieron que tomar gente que estaba asistiendo al sistema de la votación. Es decir, ahí hubo ya una falla porque todo ese personal no estaba capacitado para entender cuál era el proceso. Yo participé como observador en la parroquia Sucre y estuve alrededor de 40 mesas o más de 40 mesas en los 4 recintos, en la universidad, en el colegio Miguel Merchán, en la escuela Remigio Cordero, en Miguel Merchán. Es decir, y ahí usted podía darse cuenta de que en casi todas las mesas que yo investigué y averigüé, más del 50% de los miembros de las juntas receptoras del voto eran suplentes, no entendían, se presentaron algunas dificultades en el tema del control de la votación porque no estaban capacitados. Es decir, creo que es oportuno. No es posible que la segunda vuelta no se dé en una forma transparente y clara, en donde tengamos una auditoría del sistema informático para poder decirle al ciudadano, para decir a todo el país que el sistema va a funcionar y que es transparente y que se ha investigado, porque se tiene que investigar los programas, se tiene que saber qué es lo que ocurrió, qué tipo de... Ya pasó en el 2017, cuando para la primera vuelta se dijeron unos resultados y tuvo que salir el expresidente Correa, él antes que el CNE, a decir que había una posibilidad de una segunda vuelta. Y después de que el expresidente Correa aceptó que había una segunda vuelta, el señor presidente del CNE, el señor Pozo, el cuencano, que está ausente del país, que está ausente de la ciudad, aceptó la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta se dieron los resultados y hubo 2 ganadores al mismo tiempo, el señor Moreno y el señor Lasso, y resulta que después asomaron los resultados de otra forma. No podemos seguir en esta misma situación anormal de crisis, de duda, en donde el ciudadano, para la próxima segunda vuelta, entre los candidatos que de acuerdo al CNE, de acuerdo a la resolución de madrugada de ayer día domingo, este rato se han dado los resultados y se ponen como 2 candidatos finalistas, del señor Arauz y al señor Lasso, y resulta que la reclamación del señor Pérez, que públicamente y que socialmente está manejando a los grupos de ciudadanos que están reclamando un derecho de que se haga una investigación respecto a la votación del señor Pérez, se tiene que aclarar. No es posible que alteremos un país, que la situación anormal del país se presente en una situación tan conflictiva y tan caótica para la segunda vuelta electoral. Como usted ha señalado, economista Arris, esta posición de que se audite, se haga una Contraloría Social, se logre mayor transparencia, no es un comentario particular de nadie, es algo que ha crecido en el país. Diríamos que la opinión pública, si se la puede concebir como tal, está a favor de que se imprima mayor transparencia. Quizá podría sí salpicar a otro u otros candidatos que sospechosamente se oponen también a cualquier tipo de auditoría. Pongámonos en el escenario de que efectivamente se llegue a realizar un recuento o una auditoría a fondo del sistema electoral, de que se ratifiquen los resultados que se han hecho públicos ya como oficiales del día de ayer. Podemos visualizar con esto cómo se fortalecería la democracia y sobre todo a los candidatos que pasen en forma clara, transparente a la segunda vuelta. Eso es lo que se está pidiendo. No es en favor de Yacu Pérez o de cualquier otro candidato, pero es el momento en que se abran las puertas para que exista mayor transparencia en el país. Así es, Gustavo. No estamos hablando de nombres de candidatos, estamos hablando del procedimiento. Cualquier ciudadano que está en el proceso electoral tiene derecho a reclamar que los resultados no coinciden.
tiene derecho a reclamar las posibilidades políticas que tiene. En el Código de la Democracia establece claramente la posibilidad que tienen los candidatos de presentar objeciones. Tienen un plazo de 6 días, que tienen posibilidad de presentar impugnaciones, tienen plazo de 6 días, y después tienen, si son o no atendidos, pueden ir al subjetivo, al Tribunal Contencioso Electoral, y tiene 21 días. Es decir, todavía los escenarios de reclamación están abiertos, apenas están abiertos, no tienen 24 horas. Entonces, los candidatos, las representaciones políticas pueden acudir a los organismos que corresponden para la impugnación, para el tema subjetivo, para el contencioso. Es decir, esto todavía está para largo, porque tiene que presentarse claramente las impugnaciones y tiene que presentarse los recursos que tienen derecho los partidos políticos para reclamar claramente que los resultados se clarifiquen, se presenten oportunamente, y todos los candidatos para saber y crear confianza para el proceso electoral para la segunda vuelta. Usted ha señalado, economista Arris, que no quiere hablar sobre su salida, pero sí quisiera insistirle un poquito sobre esto, no específicamente sobre su salida, pero el cambio que se hizo entonces en el mes de octubre en varias delegaciones. Recuerdo que fue en Santo Domingo de los Áchilas, en Orellana, aquí en la provincia de La Suay. No estoy seguro con respecto a Manabí, pero en varias provincias se tomaron estas decisiones y de la manera más descortés. Recordamos que usted nos dijo, yo me enteré a través de la transmisión online del CNE, a la cual no estaba invitado, usted lo hacía como público y se enteró de que se le sacaba de su cargo. ¿A qué obedecía en general, en su criterio, esta serie de cambios que se lo hizo, igualmente sin que nadie pueda cuestionarlo? Gustavo, a mí no me hubiera gustado tocar el tema, pero no lo quiero evadir tampoco. Mire, en el proceso electoral, cuando se preparaba el proceso electoral, y resulta que mi salida no fue consultada, ni siquiera avisada con el consejero responsable de la provincia, que era el consejero Luis Verde Soto, y se dio de la noche a la mañana, es porque simplemente se estaba preparando nuevamente una metida de mano. No nos olvidemos que la administración del proceso electoral hay miles de personas que entran a trabajar para el tema del control electoral y son contratados en forma parcial, en forma solamente para el proceso. Y yo había establecido que aquí en el Azuay no se iba a meter la mano y que se iba a respetar absolutamente, y que la administración del proceso electoral iba a ser con gente nuestra, iba a ser con gente de la ciudad. Querían meter gente, querían meter mano, mandando gente de fuera, mandando gente extraña, mandando gente del oriente, mandando gente de la costa, es decir, en todo lado. Quienes respetamos y consideramos a los ciudadanos de Cuenca y sabemos que esto es un proceso. Mi contribución cívica, Gustavo, fue realmente... Y yo le cuento con confianza, ya que usted me ha jalado la lengua, yo no quise intervenir en el Consejo Nacional Electoral. Yo había recomendado a otras personas antes que a mí. Cuando dieron mi nombre, yo dije que no era posible, que yo prefería que vaya a otras personas, pero insistieron. El amigo que en paz descanse, Jorge Rodríguez, que estaba al frente de la Comisión Anticorrupción, intervino y me dijo, tienes que colaborar, tienes que ayudar para este asunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se metió la mano, ya esto no es un asunto improvisado, es un asunto que viene preparado desde antes. Si hablamos de la elección de 2017, en donde los posistas y la maniobra de elegir presidentes de alguna forma y meter la mano no solamente en la organización administrativa, en el proceso informático, en el ambiente, en todo. Es decir, nuevamente se estableció. Todos estos días en las redes sociales han empezado a dar nombres del grupo administrativo cercano a Tamaín, con nombres de personas clarísimos que están manejando esta situación, y ya no es un secreto. Yo he mantenido una cordura y he mantenido una distancia para hablar de este tema, pero ya no es posible este rato. Todos conocen con nombres y apellidos cómo se metió la mano al principio, cómo se ha ofendido a la gente, cómo se ha manipulado, qué es lo que se ha manejado con número de personas. Vea, no nos olvidemos, aquí en Cuenca se movió al director de procesos electorales, el ingeniero José Burneo, se movió a otras chicas que trabajaban en el proceso, una persona con experiencia que manejaba todo el proceso electoral. ¿Para qué? Para seguir manipulando, para seguir metiendo la mano, para seguir metiendo gente extraña y alterar el proceso.
Gracias, economista Arris. No sé si Rosana quiere concluir con algo más. No, solamente yo quería consultarle a usted, economista Harris, ¿quiénes son los que están intentando meter la mano en el proceso desde el principio, como usted manifiesta, manipulando? ¿Quiénes son los autores intelectuales? ¿Quiénes son los autores intelectuales, efectivamente? ¿Quiénes estarían detrás en esta movida de gente para aparentemente manipular el proceso? Y a la final, en esta manipulación, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuáles son los objetivos? ¿De que gane un candidato en específico? Públicamente, lo que decíamos hace un momento en las redes sociales, se está dando nombres y se sigue pensando y están diciendo que los exposistas, los posistas, los que están vinculados al CNE, las autoridades que están vinculadas y cercanos a Tamaín, es decir, que dentro del CNE todavía existe todo este personal que está en el tema de las maniobras. Ya se dan nombres con nombres y apellidos en las redes sociales. Tiene usted cantidades de nombres que están vinculando a esto. Pero en este proceso no solamente es el tema del proceso electoral, sino de la parte moral. Vea usted lo que ocurrió con la conformación y aceptación de partidos. Nos hemos olvidado del señor Daniel Mendoza, que el CNE aceptó el partido político y después vean lo que terminó para evitar el juicio político de la presidenta del CNE. Es decir, nos hemos olvidado que hemos aceptado una serie de movimientos y una serie de aspectos cercanos al CNE en donde no ha habido transparencia, lo que dice Gustavo, no ha habido. Y después la gran división administrativa de 3 consejeros contra 2, en donde se ha impuesto la voluntad para bien o para mal. Y el resultado final de toda esta situación es esto: la anormalidad, la crisis, el estado de nervios del ciudadano. Una segunda vuelta que no sabemos qué es lo que va a ocurrir ante una situación terrible, anormal de desconfianza del CNE. Muchas gracias al economista Jorge Arris. Él fue el delegado provincial de la SUAI hasta una medianoche en octubre, el 24 de octubre, cuando se enteró, sin que tenga un aviso formal ni ninguna previsión, por lo menos para agradecerle por su trabajo por parte del CNE, que decidió destituirlo, como se hizo con otros tantos directores de delegaciones provinciales en ese mes de octubre. Muy fuertes las declaraciones del economista Arris, que suman a ese pedido que se está dando de múltiples sectores del Ecuador, de que a través de auditorías o una contraloría social o simplemente el recuento de los votos en la medida que tenga que darse, se imprima mayor confianza a esto que es extremadamente importante para el país, la elección de un nuevo presidente.